Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía una vez más. Esto es Entre Líneas en plenas vacaciones julianas. Y qué mejor para hablar de eso y de otros tantísimos aspectos vinculados, por ejemplo, a la vida interna del gobierno, que tener en estudios al señor ministro de Turismo y Deporte, porque además se nos viene la Copa América. Bueno, con Héctor Lescano, con el doctor Lescano vamos a conversar de eso y otros aspectos en algunos minutitos nada más. También aquí nos detendremos a analizar los efectos que puede llegar a tener este decreto que se conocerá en horas nada más del Gobierno Nacional, que deja sin efecto los actos administrativos que se establecieron durante la vigencia de la ley de caducidad. Cómo lo reciben las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué dicen los abogados de las organizaciones de derechos humanos, en particular aquellos que patrocinan casos que están vinculados precisamente a estos aspectos? Vamos a entrevistar aquí en Entre Líneas al doctor Juan Errandonea sobre estos aspectos, los efectos prácticos que va a tener este decreto del Poder Ejecutivo. Y hablando de estos asuntos, tendremos aquí en estudios a una persona que fue título de diarios, portadas noticiosas durante mucho tiempo, sobre todo cuando se discutía el proceso de la ley interpretativa de la caducidad. El diputado Víctor Semproni, ¿cuál es su actualidad hoy en la interna del Frente Amplio? ¿Lo convence lo que se conoce ahora? ¿Ha conversado con el presidente? ¿Se siente un salvador del presidente, como se ha dicho en algunos ámbitos políticos, sobre todo algunos analistas en la materia? ¿Qué puede pasar con las sanciones que le caigan a Semproni a nivel de la interna del Frente Amplio? Bueno, con él vamos a conversar también en algunos minutos. A eso le agregamos los aportes, como siempre, de Loreley Nicrosi, a quien ya saludamos. Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, en el gobierno temen que por el Congreso del PIT-CNT se aplace la resolución de temas importantes como puede ser la reestructura de AFE o el proyecto de participación público-privada. Bien, sobre eso vamos a conversar. Y también una pastillita que compartiremos con ustedes en un rato. Estamos muy cerca, sobre todo los montevianos o quienes estén en la capital, de poder ver los partidos de la selección, ahora nomás en la Copa América, en la pantalla del INPO, que está frente a la explanada de la Intendencia. ¿Hay alguna posibilidad de que efectivamente se emitan? Lo vamos a conversar en un ratito nada más. Y hablando de fútbol y hablando de estos aspectos, ya si les parece vamos a recibir con muchísimo gusto esta noche al señor ministro de Turismo y Deporte, doctor Héctor Lescano. Bueno, ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, en plenas vacaciones julianas, los números, los indicadores están, o por lo menos a priori, marcaban un buen dato, datos positivos. ¿Cuáles son los que están manejando? Obviamente teniendo en cuenta que todavía estamos en la mitad, ¿no? Sí, no, desde luego no podemos manejar datos finales ni balances. Sí, está clarísimo. Pero todas las proyecciones y los primeros datos de nuestras fuentes, de las terminales, de distinta vía de llegada al país y a los puntos turísticos en particular, las oficinas de turismo y ahora los municipios, las intendencias desde luego, los municipios, y el sector privado con el cual siempre trabajamos muy estrechamente, son muy importantes. Creo que hay, en primer lugar, una presencia de gente de fuera del país, o sea, de turistas no uruguayos, no solo no residentes, que probablemente tenga un incremento en relación al mismo periodo, es decir, a las vacaciones julianas o de invierno del año pasado. Ajá. Y además, notoriamente hay, como se ha registrado en Semana Santa o de turismo, en Carnaval, por ejemplo, un mayor movimiento de los uruguayos. Es decir, el turismo interno, yo creo que en función, en primer lugar, de una mejor capacidad económica de las familias, y de algunos programas específicos, en fin, etcétera, se están movilizando más. No hay que desconocer nunca el turismo interno, que es una fuente de ingresos y de trabajo muy importante para el país. Yo le diría que nosotros pensamos que el turismo interno genera alrededor de unos 400 millones de dólares al año, ¿no? Bueno, también ahí hay un incremento. No me animo a hacer pronósticos, pero en forma conservadora, de acuerdo a los números, estamos por lo menos por encima, por lo menos un 10% en relación al mismo periodo del mes pasado, como siempre, con variable de acuerdo a los destinos. El corredor termal litoraleño en este momento es un punto muy fuerte. 10%, ¿no? Es una cifra importante, pero además es la que preveía el Ministerio, eran las expectativas que tenían. Sí, teníamos expectativa, por parte por las mismas razones que decíamos, porque además se está haciendo mucha
promoción, porque continuamos siendo visitados por brasileños, ¿no? Que más allá de coincidencia o no de vacaciones, bueno, hay condiciones objetivas por las cuales en fines de semana largo o en fines de semana vienen brasileños, se mantiene la fidelidad de Argentina. También quiero decirle que este es un camino de ida y vuelta, ¿no? Y por suerte más uruguayos se trasladan al país. Y yo, si usted me permite aprovechar un segundo, porque hemos tenido muchas consultas, en esta ocasión el Ministerio decidió no hacer gestiones especiales frente a las autoridades de la enseñanza, como la hicimos, por ejemplo, para que las vacaciones de julio, las que están transcurriendo, no coincidieran exactamente con las argentinas, con muy buena disposición. La Asociación Uruguaya de Agentes de Viaje, que se vio afectada por los problemas de público conocimiento, el tema de las cenizas volcánicas, a recortar algunos paquetes especiales en estas vacaciones, nos pedían gestiones para extender las vacaciones de septiembre, ¿no? Pero esta vez la verdad que es un tema muy delicado. Acá estamos todos con cero falta, con esa campaña de cero falta, y el tema del corrimiento de las clases es un tema muy sensible, ¿no? Porque está asociado naturalmente a periodos de exámenes en secundaria, etcétera. De manera que en esta ocasión, salvo mejor opinión de las propias autoridades, no vamos a ser más realistas que el rey de la enseñanza, yo creo que la población comprenderá, especialmente aquellos que se han visto perjudicados, que el tema de la cantidad y, por cierto, de la calidad de horas docentes de nuestros educandos es un factor muy importante, y bueno, ese es el colectivo y el bien común que está por encima de los otros aspectos, ¿no? Pero en general usted comprende que estamos entusiasmados. En el Ministerio tenemos prohibido el autobombo, y suelo decir que el triunfalismo es mal consejero, pero no se puede tapar el sol con las manos, y estamos viviendo un buen momento, tanto en números como en letras. Mire, he asistido a la inauguración de un congreso inmobiliario en la mañana, donde 600 profesionales de Uruguay y Argentina participan acá en nuestro país, de un congreso de alto nivel técnico, profesional, de expositores, y allí los números son muy buenos, los números de inversión, los números de interés. Se mantienen las condiciones para las cuales esta industria sin chimenea o cadena de valor pueda seguir desarrollándose, creciendo camino al desarrollo. Y hablando de números, el hecho de tener un dólar bastante bajo, ¿no conspira contra los precios que se terminan pagando? Y bueno, mire, este es un tema complicado. Porque el sector obviamente que no quiere perder plata. O por lo menos quiere dejar de perder. Y nosotros mismos, yo no le voy a ocultar que si tuviéramos un punto más o 2 puntos más arriba del dólar sería muy importante. Lo necesario de compartir es que estamos con un problema que es, como se sabe, mundial y particularmente regional, que tiene que ver con la apreciación de las monedas locales. Estamos en una posición en que los técnicos, por lo menos casi mayoritariamente, están coincidiendo en que Uruguay mantiene competitividad en el sector turístico. Estamos muy competitivos con Brasil, como se sabe, de ahí un poco esa invasión, entre comillas, de turistas brasileños que queremos fidelizar, que queremos después seducirlos para que regresen al país y por más tiempo, si es posible, etcétera. No solo en el turismo de comercio de nuestra frontera norte, donde tenemos de 10 a 15.000 visitantes en algunas ciudades, como por ejemplo Rivera, realmente con un fuerte impacto, y ahí se está desarrollando hotelería, etcétera, sino también de argentinos, con argentinos. También, si tenemos en cuenta un nivel de inflación importante, que como se sabe existe en la hermana República Argentina, estamos también en términos de competencia. Entonces, bueno, en esto estamos trabajando para ayudarnos, para mejorar de cualquier manera la calidad, no bajar la calidad del servicio, y para mantener esa relación sensata y razonable entre calidad del servicio y los precios que se cobran. ¿Ha tenido que dar muchos tirones de oreja a algunos empresarios que se hacen un poquito los vivos y quieren matar la gallina? Mire, no soy de andar tirando orejas, pero está bien eso, no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Tenemos una estacionalidad marcada, es cierto, por un verano relativamente corto, que por suerte se va estirando cada vez más, ¿no? Mire, el otro día hacíamos la evaluación de los cruceros. Cada vez llegan antes, por octubre, fines de octubre, y se van después. Hemos tenido cruceros hasta abril, y la perspectiva es el crecimiento del número de naves y del volumen, ¿no? A propósito de cruceros, se han anunciado dos puertos para cruceros. ¿Hay ya interesados?
Mire, para Punta del Este, yo otro para creo que Montevideo. sí, yo creo que sí. Yo creo que es muy importante porque este enorme crecimiento que hemos tenido, fíjense que tenemos casi 200 naves, ¿no? Entre pasajeros, turistas y tripulantes son más de 300.000 personas las que descienden en Punta del Este y en Montevideo, porque es en ese orden además, Sí. dos de los puertos cruceristas más importantes de la región, y yo le diría de América a esta altura. Uruguay necesita también para cruceros como para el desarrollo de la industria náutica fluvial, el turismo náutico fluvial, que queremos impulsar este año junto a las grandes convenciones, etcétera, que ya Punta del Este está haciendo un llamado. Necesita mejorar, aumentar y mejorar su infraestructura. Como sabemos, la infraestructura junto con la energía, etcétera, son grandes desafíos que tiene el país no solo para turismo, sino para muchas actividades. Y bueno, el gobierno maneja planes, maneja ideas, maneja inversiones importantes, ojalá que muchas de estas se puedan hacer con el sector privado a través de la ley de asociación público-privado, que es un buen instrumento para seguir avanzando. ¿Y no se le ha pensado pedir alguna ayuda? ¿Cómo el gobierno está pensando pedirle ayuda a los productores de grandes extensiones, pedirle ayuda a los agentes que utilizan, por ejemplo, la red fluvial para mejorarla? Bueno, mire, de alguna manera ya se están colaborando. Por ejemplo, en materia de turismo fluvial hay una tasa, las distintas empresas que hacen, en fin, el traslado de turistas, que aportan específicamente para la promoción internacional del turismo, un fondo, ¿no? Y bueno, todo lo que puedan aportar en términos razonables. Nos llevamos muy bien, mire, con el sector privado y con el sector social también. No se olvide que estamos tratando de desarrollar planes y programas de turismo social. Y este año queremos darle un impulso fuerte, tantos compatriotas que no vieron el mar, que no han tenido oportunidad de tener un fin de semana largo, de ir a Piriápolis o a tantos lugares en convenio con el BPS, con ANDA, en fin, con muchos otros organismos, tanto públicos como privados. Nos llevamos bien, mire, es necesario un esfuerzo. Fíjese usted que, por ejemplo, el turismo náutico, Uruguay está bendecido por arroyos, por ríos interiores, no solamente Uruguay, el Río de la Plata, etcétera. Y del lado argentino, como se sabe, la naturaleza ha privilegiado la costa uruguaya, la costa oriental del río. Tenemos playas formidables, de manera que desarrollando infraestructura de puertos, deportivos, de marinas náuticas, de provisión de servicios, la posibilidad de convocar a un sistema náutico argentino casi al borde del colapso, ¿no?, por el número de embarcaciones que tiene, es muy grande. Allí tenemos fijadas muy buenas expectativas. Ahora, ¿no se ha pensado en aumentar esa tasa o de redireccionar el destino que se le da a esa tasa? Mire, puede ser. Para eso estamos trabajando, mire, ya que me pregunta, en una ley nacional de turismo. Yo suelo hablar poco de esto porque estamos trabajando con el sector privado precisamente y vamos a hacerlo en el Consejo Nacional de Turismo, que integramos en forma conjunta, para una nueva ley nacional que reúna en un tronco normativo, mucha cosa que está dispersa, actualice mucha otra cosa, y ahí estamos pensando en compartir además con el sector privado fondos orientados a la promoción, ¿no?, Una especie de fideicomiso del país. Bueno, también hoy es un instrumento muy sano, muy eficaz, por lo que se ha aplicado en otros ámbitos. Incluso se piensa aplicar a nivel del fútbol, donde también se está por sancionar la ley de promoción del deporte. De manera que podemos tener varios instrumentos, pero se están dando las condiciones para que Uruguay definitivamente, falta mucho en materia de calidad, un sistema nacional de capacitación en materia turística, bueno, la infraestructura de la que hablábamos, quizás hasta a nivel ciudadano todavía no hemos llegado a demostrar que el turismo puede ser, al menos, mire, para no entrar en competencia, una de las formidables locomotoras que tiene este país para el crecimiento firme y sostenido de su economía, con la ventaja a su favor que tiene gran capacidad de redistribución. Hay algunos productos que tienen crecimientos casi explosivos, podríamos decir, pero son también concentradores. El turismo redistribuye.